latir, su corazón va repitiendo honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud, gloria y loor, honra sin par para el grande entre los grandes, Padre del aula, Sarmiento inmortal. Gloria y loor, honra sin par para el grande entre los grandes, Padre del aula, Sarmiento inmortal. Gloria y loor, honra sin... Domingo Faustino Sarmiento nace en febrero de 1811 en la provincia de San Juan. En su juventud, crea el diario El Sonda, es maestro y fundador de escuelas. Durante su exilio en Chile es periodista y además dirige la primera escuela normal de preceptores de América Latina. Los viajes que emprende por Europa y América del Norte son fuente de información para sus producciones intelectuales. Asume diferentes roles en la función pública. Es jefe del Departamento de Escuelas, senador provincial, gobernador de la provincia de San Juan, se desempeña como diplomático y es electo presidente de la Nación. Las iniciativas políticas de Domingo Faustino Sarmiento dejan una impronta imborrable en el sistema educativo argentino. Lo que él transmite como persona, sus conductas, sus valores. Y termino con esto, ¿no? El gran indicador del carácter contracultural de esta propuesta pedagógica fue traer a las maestras americanas de Boston a que dirigieran y manejaran las escuelas normales formadoras de maestros en la Argentina. Si había algo contracultural era eso. Mujeres protestantes, no manejaban el idioma, ellas encargadas de formar a nuestros maestros. Las salas de asilo tienden más a preparar la educación moral del niño que a su instrucción, sin descuidar esta última como medio de invertir el tiempo. La edad de los alumnos de estos establecimientos no ha de pasar de 7 años ni bajar de 2. Su objeto es modificar los vicios del carácter, disciplinar la inteligencia para prepararla a la instrucción y empezar a formar hábitos de trabajo, de atención, de orden y de sumisión voluntaria. Las salas de asilo es un capítulo entero del libro que tiene una actualidad enorme. Y el análisis de Sarmiento en el libro fue muy importante demostrar la importancia que tenía que desde los primeros años de vida hubiera alguna oferta educativa, especialmente para los más pobres, los marginales, aquellos sectores de población donde la socialización primaria, esos primeros años de vida, se realizaba en condiciones muy deterioradas, tanto desde el punto de vista material como cultural. Entonces él proponía la idea, ¿no?, de crear antes de entrar a la escuela esta oferta de educación inicial que tenía esta forma del asilo, que era una forma extrema, o sea, significaba sacar al chico de su familia, pero en muchos casos no había familia, era una familia ausente. Y bueno, más allá de la actualidad que pueda tener concretamente el contenido de esas salas, lo importante es el concepto. La idea de que hay que empezar lo más tempranamente posible con la tarea educativa. La obra de Sarmiento no puede dejar de ser polémica, incluso hasta por su magnitud. Si uno mira, las obras completas de Sarmiento ocupan más de 50 tomos. Creo que hoy estamos en condiciones de mirar a Sarmiento con una perspectiva más distante y que nos permita dejar de lado esos aspectos que forman parte de las contradicciones de un hombre que evolucionó, que fue un gran combatiente, en el sentido que entonces pudo haberse equivocado, y recuperar lo mejor de su tradición, que es esta apuesta fuerte a la educación popular. Y la pasión. Lo que uno puede más admirar en Sarmiento es esa pasión por llevar adelante sus ideas. A veces uno piensa que las cosas no son posibles,
porque son muy difíciles. Bueno, Sarmiento siempre llevaba el límite de lo posible al extremo. Por eso era desmesurado. Y esa parte desmesurada del pensamiento sarmientino tiene su valor, tiene una gran importancia, y yo creo que eso es lo que a mí más me atrae, más admiro y también más le envidio, porque hay que tener mucha capacidad para ponerle tanta pasión a las cosas como le puso él. Antes del triunfo revolucionario de 1959, el pueblo de Cuba carecía de las más elementales oportunidades de desarrollo, especialmente en el campo de la educación. Al hijo de un campesino u obrero le era casi imposible llegar a ser algún día un profesional. Había hijos de familias pobres que a costa de sacrificios extraordinarios podían llegar a los estudios superiores, pero la mayoría de ellos no tenían la oportunidad de aprender las primeras letras. Existían regiones enteras de Cuba donde nunca habían visto un maestro, pues como expresara Fidel el 29 de mayo de 1959, a los políticos les interesaba mantener al pueblo en la ignorancia, porque un pueblo ignorante es el peor enemigo del progreso y el mejor aliado que pueden tener los intereses creados, sembrados de prejuicios y sembradores de fanatismos. La escuela pública cubana, que había vivido su edad de oro en los años iniciales de nuestra vida republicana, inició su periodo de decadencia con la segunda intervención norteamericana, lo acentuó a partir de la sangrienta dictadura machadista y lo culminó durante la brutal tiranía batistiana. Sin embargo, uno de los grandes contrastes que en este sentido pueden apreciarse es que la obra educacional de la revolución comienza desde la Guerra de Liberación. El ejército rebelde garantizó un maestro en cada columna, el que le impartía clases a los jóvenes campesinos, porque eran principalmente campesinos los que se unían a la lucha revolucionaria. Cuando el gobierno revolucionario toma el poder, encuentra un sistema educacional que ofrecía un cuadro desolador por su insuficiencia, su abandono, su anarquía en cuanto a organización y planeamiento, su carencia de orientación y sus deficientes resultados. La educación se convirtió en una tarea de primer orden, meta a vencer para elevar la capacidad productiva y convertir a Cuba en un país industrializado. El gobierno revolucionario tomó rápidas medidas que, aunque aliviaron algo la situación, no lograron resolverla del todo. Entre estas, 69 cuarteles militares fueron convertidos en escuelas. Se crearon 10.000 nuevas aulas y, en correspondencia con ello, 10.000 plazas fueron puestas a disposición de los maestros desempleados. Sin embargo, el principal problema estaba en las montañas. La población infantil en las zonas rurales era extraordinariamente grande. Ante esta situación, el gobierno, apoyado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, organizó un sistema de enseñanza con maestros voluntarios. La revolución hizo un llamado a la juventud, solicitó voluntarios entre los estudiantes de la enseñanza media. La respuesta no se hizo esperar, y así el país pudo contar con varios miles de maestros que fueron a llevar el pan de la enseñanza a los lugares más recónditos, cumpliendo así el objetivo fundamental, que no quedara un solo niño sin maestro. Las clases se daban en una casa, debajo de un árbol, porque lo más importante de la escuela era el maestro. La reacción de los enemigos de la revolución contra esa noble campaña fue el vil asesinato del joven maestro voluntario de montaña, Conrado Benítez. Qué lejos estaban de pensar el imperialismo y sus lacayos que de la sangre de este maestro surgirían
100.000 maestros. El 28 de enero de ese mismo año, Fidel hizo un llamado a la juventud y convocó a la gran campaña nacional de alfabetización. La juventud respondió como siempre. Jóvenes de enseñanza media, junto a los estudiantes de comercio y magisterio, dieron el paso al frente ante tan relevante tarea. De esta manera, miles de brigadistas partieron con el pecho rebosante de entusiasmo a todos los lugares de Cuba. Ante este demoledor golpe, el imperialismo no se quedó con las manos cruzadas. Organizó bandas de mercenarios y asesinos que aterrorizaban a la población indefensa en las zonas campesinas. El país fue víctima de actos de sabotaje y terrorismo. Incluso en medio de la campaña de alfabetización se produjo la agresión militar de Playa Girón, y ya casi al finalizar la campaña, el niño alfabetizador Manuel Ascunce Domenech fue salvajemente torturado y asesinado junto a su alumno, el campesino Pedro la Antigua. Pero la sangre derramada no fue en vano, y el 22 de diciembre de 1961, en multitudinario acto, Cuba fue declarada territorio libre de analfabetismo. Ese día, el comandante en jefe, Fidel Castro, expresó: ¡qué vergüenza para el imperialismo que sobre la mancha de sangre que constituyó el crimen de Conrado Benítez, sobre la mancha eternamente ignominiosa de sangre y de cobardía que constituyó el asesinato de Manuel Ascunce, sobre la mancha eternamente aborrecible del asesinato del obrero que se fue a enseñar a los campesinos, Delfín Sen Cedré! ¡Qué vergüenza para el imperialismo comprobar que el crimen fue inútil! Comprobar que el asesinato de un maestro humilde de nuestro pueblo, Conrado Benítez, se convirtió en 100.000 brigadistas Conrado Benítez. Al finalizar la campaña, se otorgaron 100.000 becas a los jóvenes alfabetizadores para que continuaran sus estudios y pudieran formarse como técnicos. También se crearon nuevas escuelas primarias y secundarias en todo el país y se llevó a cabo una gran contienda para que todo el pueblo continuara estudiando hasta alcanzar niveles educacionales más elevados. Para estudiantes con inclinaciones específicas por estudios que requieren de una preparación especial. Así surgieron las escuelas militares Camilo Cienfuegos, las escuelas vocacionales de arte, las escuelas de iniciación deportiva y las escuelas vocacionales de ciencias exactas para alumnos con rendimiento académico superior, entre otras. En un país que aspiraba a producir una profunda transformación en sus fuerzas productivas, con el propósito de lograr un alto grado de desarrollo en su producción agropecuaria y a la vez crear las bases de un proceso de industrialización, la formación masiva de técnicos medios y obreros constituía una tarea urgente. Así surgieron los institutos politécnicos, donde se forma personal calificado en las más variadas especialidades de las ramas agropecuaria, industrial y económica. El componente laboral constituye un elemento fundamental de la pedagogía revolucionaria. Siguiendo la prédica martiana que sentenció: y en campo como en ciudades, urge sustituir al conocimiento indirecto y estéril de los libros el conocimiento directo y fecundo de la naturaleza. La combinación del estudio con el trabajo se desarrolla en todos los tipos y niveles de educación. La mayoría de los centros de educación media superior están enclavados en zonas agropecuarias. Allí tienen asignadas parcelas de tierra en las que laboran de manera sistemática para garantizar su producción. Otros tipos de escuelas están ubicadas en las ciudades y en una etapa del período lectivo se trasladan al campo para realizar trabajo en la agricultura.
soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré.